Muchas gracias a la organización por considerarnos en esta nueva versión del SIT. Es muy agradable para nosotros poder encontrarnos con tantos colegas que vemos habitualmente en nuestras visitas a sitios y poder encontrarnos en una instancia como esta para poder hablar en torno a un café, siempre se agradece, digamos. Gracias por la presentación. Efectivamente, vamos a conversar, vamos a ver cómo llevamos toda esta conversación de las nuevas tecnologías del IIoT a un ámbito un poco más práctico. ¿Cómo implementamos esto? Lo decía el colega de PwC, uno de los desafíos principales es cómo hacemos que estas grandes ideas se transformen en algo aplicable, y nosotros hemos ido tomando la decisión paso a paso a llevarlo a cosas concretas y a pilotos un poco más enfocados a ciertos casos particulares dentro de la operación minera. Escogimos para compartir con ustedes en este caso implementación en Chancao, dado que descubrimos que habitualmente suele ser un cuello de botella en las operaciones. Habitualmente, no siempre. Hay algunas compañías que lo tienen bien resuelto. Tendencias de mercado que ustedes están bastante habituados a ver, digamos, son nuestros motivadores principales para poder abordar este tipo de conversaciones y desarrollar tecnología que atienda a estos desafíos, digamos. Cómo hoy día, en base a mejora de proceso, de eficiencia en procesos, vamos a conseguir más dinero al final de la operación. Eso es un poco el contexto de fondo, digamos. Algunas métricas globales, digamos, precios del cobre, las leyes de nuestros rasgos, digamos, que disminuye con el tiempo, etcétera, etcétera. Hay cierta mirada con respecto a cómo la inteligencia de las operaciones nos va a ayudar a ser más eficientes en la producción misma. De ese punto de vista, tenemos nosotros segmentados en base a un trabajo conjunto con los colegas de Metso, esta visión de cómo el futuro del procesamiento de minerales puede ser abordado. Como primer punto, el preprocesamiento, que es habitual en varias plantas en esta geografía, digamos, que se refiere básicamente a una preselección de lo que ocurre desde el punto de vista de geología en la mina, para después alimentar lo que ocurre en planta, digamos. Entonces sabemos de antemano las leyes de cabeza, etcétera, etcétera. Como segundo gran foco, los flowsheets de la generación futura, digamos. Y ahí tenemos grandes players de mercado como Metso, entre algunos otros, digamos, con nuevas tecnologías de procesamiento. Y finalmente, el procesamiento inteligente de minerales. Con respecto a esto, hemos visto en los últimos años cómo grandes empresas han entrado al mundo de la optimización del proceso, disminución de variabilidad, etcétera, etcétera, digamos. No es una tecnología nueva, los analíticos tampoco son una tecnología nueva. Lo que sí es distinto, y coincido con unas palabras que fueron parte del inicio de la sesión, hoy día tenemos la habilidad de poder procesar datos en forma mucho más barata y simple de lo que era hace 5, 10 años atrás. Y esa es una de las grandes diferencias con las tecnologías emergentes, digamos. Esta habilidad de poder hacer más con menos espacio físico de cómputo, digamos. Y particularmente nos vamos a abordar a la parte de mantención predictiva y optimización de activos, digamos, en base a estas herramientas de analítica. Alguien también lo dijo durante las sesiones anteriores y coincidimos como organización totalmente con esa aproximación. La colaboración es algo clave. Una empresa no puede pretender saberlo todo. Las empresas mineras están destinadas a producir minerales. Las empresas de tecnología a desarrollar tecnología. Entonces, la idea detrás de todo esto es poder poner lo mejor de cada mundo a disposición de los usuarios finales. Es un poco la idea de fondo. Por eso yo comparto con algunos de los colegas que han presentado en términos de juntémonos, acerquémonos, tratemos de sacar lo mejor de cada una de las empresas desde el punto de vista, en el caso nuestro, del desarrollo de las tecnologías. Nosotros tenemos presencia en el mercado minero, pero no somos expertos en el procesamiento de minerales. Ustedes lo son. Por otro lado, partners que complementan la propuesta de valor, digamos, y ahí el trabajo fuerte, que es lo que estoy presentando ahora, es el trabajo con Metso. Entrando un poco más en detalle, ustedes podrán recordar de hace un poco tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, que cuando pensábamos en cómo sacar más de una planta, era natural pensar en tener equipos más grandes, que era la economía de escala. Y es un poco lo que sucedió en el auge minero hace no mucho tiempo atrás, hace poco tiempo atrás, de hecho, 6, 7 años, digamos, y vemos así grandes proyectos mineros, proyectos icónicos, con grandes equipos de procesamiento, digamos.
Lo que estamos tratando de hacer hoy día es sacar más con lo que ya tenemos. Es un poco el concepto de fondo. Entonces, el shift que estamos haciendo es no ocupemos equipos más grandes, sino que hagamos que estos equipos, con la información que tenemos disponible, produzcan más. De ese punto de vista, hay una pequeña estudio de mercado hecho por McKinsey, donde se estudió el OEE, que es un índice de eficiencia de equipos en general, de máquinas, y hay una media global donde el chancado tiene un 63%. Un 63% de disponibilidad y de eficiencia es un índice muy bajo, digamos. Entonces, esto responde un poco a la pregunta de por qué nos enfocamos en chancado como etapa inicial, digamos. Poder levantar un punto porcentual la disponibilidad de trabajo de ese equipo bajo ciertas condiciones que son habituales en el mercado, se puede recuperar 5 millones de dólares al año, digamos. Y la verdad es que, hablando en términos de cosas prácticas, la disminución de los tiempos medios entre fallas es una de las claves, digamos, o cómo nos anteponemos a estos eventos en base a la predicción de comportamientos de los voltajes, las corrientes, los torques, el estado mecánico del equipo. Es un poco lo que está el concepto de fondo. ¿Qué propusimos como imperativos en el desarrollo de este concepto, de esta idea, que fue un piloto que se desarrolló en 7 plantas repartidas en todos los continentes? Y básicamente es, en primer lugar, el uso intensivo de las tecnologías mientras tenemos un bajo consumo del recurso local de la minera. Entendiendo nuevamente que la minera está hecha para producir minerales y no para generar tecnologías. No necesariamente, por lo menos. Maximizar el reuso del equipamiento existente y la infraestructura. No vamos a reinventar lo que ya tenemos en planta. Tenemos redes que tienen ciertas características y ciertas capacidades. Si pensamos en hacer una gran implementación, probablemente vamos a encontrar ciertos desafíos desde el punto de vista de las comunicaciones. Es cierto. Nuevamente, partamos de lo básico, demostremos el valor y después seguimos adelante. Pero utilicemos lo que ya tenemos para partir. Y finalmente, el uso de herramientas de gran valor, como Machine Learning y algunas otras que se han discutido y que también van a ser abordadas por otras charlas, digamos. Plataformas existentes hay, digamos. Entonces, no reinventemos la rueda y utilicemos lo que tenemos disponible, de modo de que todo este proceso sea más corto. Manos a la obra. ¿Cómo está constituido una solución de IoT para una chancadora? En primer lugar, un gateway de ciberseguridad. Sin duda alguna, yo creo que todos coincidimos que el ámbito de ciberseguridad es clave dentro de estas implementaciones. No queremos que nuestra operación esté en riesgo producto de alguna falla en seguridad, por supuesto. La colección de los datos desde el sistema de control, por supuesto. La historización a través de plataformas como Historian, por supuesto. Comunicación hacia algún repositorio de datos, que puede ser dentro del cliente, puede ser fuera del cliente, puede ser en algún punto intermedio. Hay algunas políticas propias de cada una de las compañías, digamos, que van a direccionar esa parte más específica. El soporte de algoritmos de inteligencia artificial, y es aquí donde entra la parte un poco más sabrosa de todo esto, donde se conjugan distintos algoritmos de Machine Learning, Spark, TensorFlow, entre algunos otros, digamos, de uso popular. Del punto de vista de la normalización de los datos, del punto de vista del chequeo de la integridad del dato y su posterior uso, digamos. Coincido con una de las charlas anteriores donde uno de los colegas decía, si no tenemos la certeza que el dato que estamos recibiendo es bueno, tenemos una base muy débil y no vamos a poder conseguir el objetivo de negocio final que estamos persiguiendo. Y es muy importante eso también. Y finalmente, como nosotros no somos expertos en procesos, contamos con los expertos de Metso y ellos sí saben cómo se comporta o cómo debe comportarse una chancadora. Entonces tenemos con ellos este servicio remoto, digamos. Finalmente, el entregable final, digamos, es una plataforma abierta, asequible a través de una aplicación en un teléfono móvil o a través de una web, digamos. Y del punto de vista de el beneficio, yo les mostré hace un rato atrás el índice de 63%, y en las 7 plantas donde se hizo esto, en todo el mundo, el promedio del OEE no era de 63, sino que era de 77, y logró llevarse en promedio de 77 a 82. Y eso significó más de 6 millones de dólares en ganancias. Estoy hablando de los promedios de todas estas compañías. Entonces la invitación es poder tener
plataformas de este estilo a disposición de la producción de la planta. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Sergio. Excelente. Qué buen control del tiempo, Sergio.